Esto es una tilla de retención de cables preensamblados que se utiliza usualmente en el montaje eléctrico de baja tensión urbano. Este fue el origen de la investigación que hice para mi tesis. Guillermo fue la persona que hizo los cálculos necesarios para que yo pudiera tener una certeza numérica de una idea que me daba vuelta en la cabeza, porque había visto un procedimiento que tiene una empresa de telecomunicaciones donde utilizaba esa tilla como punto de anclaje para una línea de vida vertical. ¿Sí? Entonces yo cuando veo eso, estaba parado comprando alimentos en un lugar, saco un par de fotos digamos, del cubierto y después me pongo a pensar porque dije, bueno, me llevo esta idea para mis aplicaciones. Y lo primero que me puse a pensar es, rápidamente, la tilla esta verifica. Es lo primero que tenía que saber, porque si yo después le iba a meter el gancho a la recomendación, obviamente tenía que tener una certeza numérica detrás, y ahí es donde empieza a desandar toda esta historia. Se transformó directamente en una tesis para obtener el título de licenciado. Digamos, aquí el desarrollo fue bastante amplio, donde tuvimos que ver muchas cosas. Lo primero que salta rápidamente a la vista es que necesitaba una verificación numérica. O sea, yo con las incumbencias del título al que aspiraba no podía siquiera pensar en decir si eso servía o no servía. Esa tilla que a ustedes les mostré fue ensayada posteriormente, más allá de los números que no los vamos a comentar hoy, con gente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Ensayamos un lote de tillas en diferentes situaciones para ver qué pasaba. Eso fue ensayado con un peso bastante superior al de una persona en caída libre, y después haremos o no haremos comentarios al respecto porque no tiene directamente que ver con esto. Vamos ahora un poquito para lo que queremos. Un poco de estadísticas breves. Las caídas de personas agrupadas, estos son números de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Argentina, indican que la caída de personas no discrimina a nivel o a distinto nivel, pero reúne la mayor cantidad de siniestros en el año 2023 e incluso para atrás, 2021 también. Y la industria de la construcción agrupa un número importante también de siniestros, quedando en tercer lugar. Uno, conociendo lo que es la industria de la construcción, sabe que hay 2 o 3 ítems y en la caída en altura es uno. No es el más importante, pero generalmente el que más daño ocasiona. De la resolución 61 no voy a hablar, la voy a mencionar, pero sí decir para los colegas que por ahí no han tenido la oportunidad de leerla, primero recomendarles una lectura y una relectura sistemática, porque es rica y tiene muchas cosas interesantes que han venido a aportar y a cerrar huecos que el resto de la normativa argentina todavía tenía. Sin embargo, bueno, existen algunos espacios en grises y lo voy a comentar, como por ejemplo el hecho de que solicita línea de vida para acceso a poste, pero no especifica el cómo hacerlo. Entonces esta investigación tenía que ver con eso, pero es previa a la salida de la resolución, o sea que fue una coincidencia. Especifica el marco legal nuevo, esto para Argentina, que se deben realizar análisis, que se deben completar documentos, que se establecen condiciones específicas para las distintas variantes de trabajo en altura. Trabajo sobre andamio, trabajo sobre silleta, sobre poste, etc. Entonces, en cada una de estas variantes va a haber que completar documentación y tener también criterios específicos desde el punto de vista técnico para poder satisfacer lo que dice la normativa. Se especifica, y lo pongo resaltado, la obligatoriedad de diseño y verificación por cálculo de los puntos de anclaje. Acá me quiero detener, porque tiene que ver con lo que les acabo de comentar. Vamos a la definición técnica de la norma IRA. Dice que un punto de anclaje es una parte no integrante del sistema anticaída, o sea, no forma parte de los EPP, pero que debe ser capaz de soportar los esfuerzos ante una eventual caída. Ahora vamos a ir un poquito más con esto. La ley especifica que debe haber una resistencia verificable de 22 kN o 2200 kilos y que puede vincularse una persona por punto. En principio, esto es así. Los materiales pueden tener diversas características y hay muchos materiales que se utilizan en la actualidad, que son comerciales y que se pueden ir planteando de diferentes maneras. Por ejemplo, ampollas químicas, por ejemplo, tacos expansores para concreto fisurado o no fisurado. Y acá me voy a detener un segundo. En la práctica,
se observa mucho el uso indiscriminado de estas variantes en materiales que no son adecuados. Acá hago la primera salvedad, siendo que no soy especialista, el especialista es el que va a estar a continuación. Todo lo que yo diga es en realidad para presentarlo a él, ¿sí? Quiero que lo tengan claro. Pero a lo largo de algunos años de trabajo, de ir viendo este tipo de situaciones, uno empieza a observar, e incluso empieza a observar situaciones exitosas de uso equivocado de materiales. Y es lo que más me preocupa. Avanzo. Los puntos de anclaje, esto lo entendemos todos de acuerdo a las necesidades, podrán ser para líneas verticales, horizontales, para soportes de sistemas inerciales, para puntos fijos para arnés con cabo de vida, para accesorios para equipos, o directamente temporales, en situaciones donde tenés que trabajar sobre una estructura que es temporal, estoy pensando en armado un galpón, y vos tenés que generar algún tipo de punto de anclaje para satisfacer esa necesidad del trabajador. Y voy a un hecho sumamente intuitivo, pero que es necesario a mi criterio dejarlo explícito. La seguridad de cualquier sistema es tan débil como el eslabón más débil. Por eso lo puse en rojo. Entonces, si yo tengo un cabo de vida que tiene estampado que sostiene 23 kN, 25 kN, que por lo menos soporta o excede la norma, si tengo un arnés que está homologado, si tengo diferentes elementos que están homologados, donde hay todo un estudio ingenieril, un desarrollo atrás, ¿verdad? Pero lo soporto a un caño de agua que tiene 25 años instalado, lo que tengo es nada. Lo que tengo es un sistema de protección anticaída para la foto. Y esto es donde me quiero detener, sobre todo para los colegas profesionales más jóvenes o los que están recién empezando, los técnicos. Y lo voy a decir claramente porque a mí me pasó. Y ahora voy a hablar un poquito del tema de lo que sería la parte de preparación de la obra. ¿Cuáles son los vicios de la actividad? Sobre todo en la industria de la construcción, pero esto puede darse en cualquier situación. Y esto es algo de lo cual me confieso víctima, digamos, en mis primeros años de trabajo, y hoy un defensor acérrimo de estas situaciones, porque entiendo que la seguridad no está para ser negociada, está para ser ejecutada. Luego veremos cómo llegamos a los consensos necesarios para ejecutar, pero nosotros no somos garantistas de que el trabajo de otros se haga rápido. Nosotros tenemos que dar garantía de que se haga seguro. El problema de que se haga operativamente rápido es de otra persona, no es nuestro. Sí, por supuesto, tenemos que hacer causa común, no podemos ser obstruccionistas, pero tampoco estamos para garantizar cosas que están mal. Poca o nula planificación de los tiempos necesarios. Desconocer, por ejemplo, las etapas de un proyecto de obra y no saber que el lunes se va a llenar una losa o se va a subir vigueta o va a pasar algo que va a requerir que los trabajadores tengan que subir. Eso es una falta grave. Los programas de seguridad muchas veces son muy genéricos y en la parte de cronogramas de obra especifican poco o nada, pero eso es responsabilidad del profesional de higiene y seguridad que lo redacta, presionar dentro de lo posible a la empresa para que nos dé esos datos, porque vamos a llegar al 15 de septiembre con la necesidad de tener una línea de vida y no la vamos a tener. Entonces hay que salir corriendo, a comprar cable, a buscar arnés, y ahí tenemos otro problema, que es el señor capaz está en Rosario, o el otro señor que va a calcular no está. Entonces, ¿quién no va a satisfacer esa necesidad técnica legal de que el punto de anclaje soporte? Y ahí empezamos con la improvisación. Suposiciones sobre la resistencia de los elementos. El alambre del 9 es el elemento favorito. Y más de uno se ríe porque sabe. Y yo cuando les pregunto, viene el capataz y me dice, yo trenzo alambre del 9 y queda joya, me dice. Listo, le digo, ¿qué resistencia verifica el alambre del 9 así como vos la estás poniendo? Necesito un número y necesito una firma, porque si no yo te tengo que decir que esta teoría no está habilitada, lamentablemente, porque no sabemos. Los trabajos en altura por pocos minutos a mí personalmente me vuelven loco, como que la noción de que el trabajo dura 1 minuto o dura 2 horas lo protege con un sistema antigravedad al trabajador. No tiene nada que ver. Si la tarea dura 1 minuto, lleva protección contra caída en altura.
Se requiere conocimiento certero de las etapas de obra, se requieren certezas sobre los espacios a intervenir, dónde va a caminar la persona, por dónde va a caminar la persona, por cuánto va a subir la persona. Se requiere un diseño avalado por cálculo de ingeniero de los puntos a determinar. Esta es una frase de mi abuelo, ya fallecido, que se las quiero dejar para ir cerrando un poco mi parte de la presentación. El que cruza corriendo no ve nada, decía el italiano. ¿Qué quiere decir esta frase muy coloquial? Que ir apurado, que ir sin mirar, nos deja afuera las cosas importantes. El que cruza corriendo no ve nada, decía, él era tornero, tenía mucho respeto por las medidas, y eso es importante. Entonces, la preproducción de las tareas y de las medidas, la preproducción, ¿qué significa? Adelantarme semanas, días, meses, horas a la necesidad del momento. En el momento no lo voy a poder resolver. Gente, sáquense de la cabeza que a las 10 de la mañana, cuando viene el mixer con hormigón, no van a poder resolver una línea de altura en 2 horas. Es imposible. Entonces, la preproducción minimiza los supuestos, minimiza las prisas y nos saca del reino de la incertidumbre, como me gusta decir a mí. No podemos vivir en la incertidumbre de decir, bueno, ahí le puse el arnés, lo até y me voy para otra parte de la obra porque no quiero ver lo que pasa si se cae. Eso no es así. Nosotros tenemos que dar certezas, no incertidumbres. Ese es el trabajo nuestro. Y le dejo el paso al ingeniero Guillermo Adente, que va a hablar de la parte específica de resistencia de puntos de anclaje. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Maxi, por la presentación. La idea que tengo es tratar de brindarles, como complemento a lo que estuvo hablando Maxi, qué información tienen que recibir básicamente, con qué información tienen que contar, sobre todo los técnicos, a la hora de desarrollar esta tarea. Voy a recalcar esta parte de que lamentablemente en tareas que no son reiterativas o en sistemas que están homologados ya o estandarizados para determinados tipos de tarea, hay como un desconocimiento general, digamos, de qué es lo que se tiene que tener. Entonces, la idea es tratar de transmitirles a ustedes con qué información tienen que contar y cómo, digamos, quedarse con cierta certeza de que esa tarea de desarrollar fue verificada, planificada, analizada con los criterios correspondientes. ¿Cómo validamos nosotros los puntos de anclaje? Y esa es la parte que nos toca a nosotros, a los profesionales de la ingeniería. Básicamente a través de qué? A través de memoria de cálculo. Le voy a dar la introducción de los 4 puntos que le voy a mencionar para ponerle un marco, porque normalmente cuando hablamos de estos temas empiezan a aparecer la pregunta: ¿y si yo tengo esta situación de tarea, verifica o no verifica? El ejemplo que estaba poniendo Maxi. Porque en el momento que lo estamos por desarrollar nos agarra toda la incertidumbre, el apuro por sacar el trabajo adelante, con el mejor criterio, con la mejor voluntad de hacer las cosas, pero todo viene por parte de la planificación. En el primer punto, ¿cómo validamos los puntos de anclaje? Y básicamente a través de una memoria de cálculo. ¿Qué es lo que tiene que tener esa memoria? ¿Qué es lo que tiene que decir la memoria, el que recibe la memoria del profesional, ya sea contratado, propio de la misma empresa, de una planta industrial o un tercero? Tiene que tener un alcance, y este es un punto que también me quiero detener un poquito, porque lleva a otros vicios que vienen detrás. El profesional que realiza la memoria de cálculo normalmente define el alcance y define para qué específicamente está realizada esa memoria, bajo qué condiciones lo va a realizar. Lo que sucede muchas veces es que se toman esas memorias de cálculo para otras situaciones que son similares, pero que no aplica el mismo criterio. Entonces es muy importante que los técnicos lean hacia dónde está dirigido esa parte, digamos, desde dónde hasta dónde abarca esa memoria de cálculo. Lo segundo, tiene que tener una conclusión de forma clara, dictaminada por el profesional. Si se puede realizar, no se puede realizar, digamos, mediante los cálculos desarrollados, verifica que el punto de anclaje es apto para la realización de la tarea, por decirlo de una manera.
La parte del desarrollo numérico la recalqué un poquito en rojo porque esto es algo que a veces los profesionales colocamos o no colocamos, a veces porque no queremos dar esa información, a veces porque la memoria se hace muy extensa, entonces directamente, digamos, lo que definimos es el alcance, metemos una conclusión y lo que sí tiene que tener es el criterio de validación o rechazo. ¿A qué hacemos referencia con el criterio de validación o rechazo? Básicamente al conjunto de leyes y normas que utilizamos para hacer la verificación de ese punto de anclaje. Entonces ese también es otro punto a considerar cuando reciben la memoria. Dicen, bueno, mira, a ver, ¿el alcance corresponde con la tarea que estoy por realizar? Sí. ¿La conclusión me dice que es válida? Sí. ¿Bajo qué criterio realizó el profesional este cálculo? Bajo la siguiente ley y la siguiente norma. ¿Cumple? Sí, bueno, lo podemos ejecutar, digamos. ¿Quién lo realiza esto? Profesionales de la ingeniería con incumbencia habilitada para el cálculo estructural en instalaciones edilicias, ya sea interiores y exteriores. ¿Y por qué lo recalco a esto? Porque muchas veces se le pide memorias de cálculo a profesionales que no tienen las incumbencias, no porque no tengan los conocimientos o los criterios para poder desarrollarlo, simplemente que no están habilitados. Entonces hay que tener, digamos, cierto cuidado con eso a la hora de recibir una memoria y fijarnos la especialidad correspondiente. Esto era un poco lo que estaba hablando anteriormente. ¿Cuál es la información que tienen que recibir los técnicos, digamos? O sea, aparte de lo que tiene que contener la memoria de cálculo, tienen que tener la memoria de cálculo firmada y sellada, ¿sí? Con la constancia de matrícula vigente, con el concepto claro de habilitación o rechazo. Esto es sobre todo para puntos de fijación y me voy a detener un ratito para tratar de transmitirles hacia dónde está enfocado esto. A tareas puntuales, no a sistemas estandarizados que hoy por hoy los conseguimos comercialmente. Llámese una línea de vida, por ejemplo, para limpieza de canaleta en una planta industrial. Es algo que se están instalando habitualmente por ahora, sobre todo en industria por la zona. Hoy por hoy hay marcas comerciales que nos venden los sistemas estandarizados, verificados, con los certificados correspondientes. Pero lo quiero poner en el caso, vamos a suponer una tarea puntual, no sé, imaginémonos el desmontaje de un motor eléctrico en altura arriba de una plataforma donde la persona tiene que subir y tiene que engancharse para desacoplar ese motor y después bajarlo con grúa. Va a tener todos los elementos personales correspondientes y después cito el ejemplo que dio Maxi, se termina enganchando un caño de agua que pasa por ahí arriba. Estamos en la misma situación. Que tenga o no tenga el arnés. Quedamos librados a ver si el caño aguanta o no aguanta. En esa situación particular es donde se tiene que contar con esta información para justamente salir de la incertidumbre y tener o aumentar en gran número la probabilidad de éxito de la tarea y de no tener algún tipo de incidente o accidente. Las otras situaciones que son las que más nos agradan a nosotros, digamos los ingenieros que estamos a veces involucrados con esto, es cuando partimos desde cero algo y ya planificamos el diseño de una estructura o de una nave industrial o de un sector de planta o de una plataforma pensando en que se va a tener que realizar tareas de trabajo en altura, entonces ya se planifica toda la estructura para la realización de esa tarea. En ambos casos, la diferencia entre uno y otro es que el otro viene acompañado con la planimetría de diseño, es decir, cómo lo tengo que construir, ¿sí? Cómo tengo que construir ese punto de anclaje o esa vinculación intermedia que va a permitir que la persona se enganche en forma segura para realizar las tareas de mantenimiento o cualquier tipo de tarea que le toque ejecutar. Como último, para ir cerrando, simplemente les traje un ejemplo de lo último, de la parte donde se parte desde cero. Este es un trabajo hecho para
para la central térmica vuelta obligado, donde en el momento que se estaba construyendo la nave para la instalación de la turbina, se pensó en la línea de vida para el mantenimiento del puente grúa, para ir a lubricar la viga carrilera del puente grúa, básicamente. Entonces, en ese momento nos llamaron, nos dijeron, mirá, estamos realizando la nave nueva, tenemos que hacerle mantenimiento al puente grúa, necesitamos que la persona que va a realizar la tarea de lubricación lo realice en forma segura. ¿En qué se empezó a trabajar? A ver si... Acá está. ¿En qué se empezó a trabajar? Y básicamente cómo prender a esa persona desde la nave estructural. ¿Qué es lo que se diseñó? Básicamente el punto de vinculación. Se realizó la memoria de cálculo correspondiente, se dimensionó la perfilería adecuada para poder mantener también la estructura armónica de la nave, y se realizó la planimetría correspondiente de todo el sistema de anclaje para la línea de vida, con la especificación correspondiente de la forma de construir y la forma de vincularlo a la nave existente. Eso es un poco lo que engloba el criterio global, donde se tienen en cuenta, en este caso particular, por ese modo de ejemplo, el ángulo de inclinación del cable, la inclinación de la persona, cuánto se puede mover, la resistencia que va a tener en el momento de la caída. En definitiva, nosotros los profesionales lo que hacemos es, a una situación dinámica de impacto de una persona, la trasladamos a una forma estática y verificamos los elementos dimensionales. Eso es un poco, en forma resumida, el trabajo. Y les mostraba este ejemplo, básicamente este es un ejemplo de la realización de la memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque nos llegan muchas preguntas a nosotros en la urgencia de realizar la tarea. Si lo hago de esta manera, verifica, y si yo trabajo de esta forma, verifica. Y la respuesta que le tiene que dar un profesional serio es: necesito analizar la información que me estás pasando en cómo querés ejecutar la tarea. No existen respuestas mágicas, no se pueden dar las respuestas mágicas. Esto no es ir en contra muchas veces de los criterios que tomamos los profesionales trabajando en relación de dependencia, porque me ha tocado, en el hecho de ir a ver una tarea, la miro y digo, a ver, sí, está este perfil, tiene esta resistencia, mirá, nos enganchamos de esta manera y la habilito. Bueno, si el profesional que va a ver eso habilita la tarea a la ejecución, lo ideal sería que le muestre la memoria de cálculo o que quede avalado por el profesional correspondiente, que se haga responsable de que la estructura complementaria resiste el punto de vinculación. Este es el concepto principal que le queríamos trasladar con Maxi, hablar un poco de la nueva resolución y de los ciertos vicios, digamos, a la hora de ejecutar la tarea, que los pone a veces a los técnicos en un apuro, en ser los responsables de habilitar o no habilitar un sistema de fijación determinado. La primera respuesta a eso es que no les corresponde. Lo segundo es que lo ideal que sea, en el caso que lo realice un tercero, que le entregue esa información correspondiente para tener la certeza que por lo menos fue verificado dimensionalmente de dónde se van a enganchar, o en el caso de que sea un punto fijo o un sistema móvil como el que le acabo de mostrar. Para cerrar, nada más, y lo tercero, que en el caso que lo realice alguien perteneciente de planta, que dé el aval correspondiente para la ejecución de esa tarea. Muchas gracias.